La noche antes de marcharme a Irán, esperé en la cocina a que alguien, quien fuera, se despidiera. Las luces estaban encendidas, la mesa estaba puesta, pero no apareció nadie. Mi madre dijo que tenía que ayudar a mi hermana a empacar para la universidad de posgrado. Mi padre nunca devolvió mi llamada, y Ivy, la perfecta Ivy, publicó una foto de su nueva placa de beca con la leyenda: "Por fin alguien en esta familia va a alguna parte". Me quedé mirándola mientras cerraba la cremallera de mi bolsa táctica, preguntándome si siquiera recordaban que me iba, o si siquiera sabían a dónde iba. No lo sabían, porque no tenía permitido decírselo. Todo lo que veían era una decepción en uniforme. Yo era la hija que no terminó la universidad, la hermana que nunca llegó a aclararse, la callada que desaparecía durante las reuniones familiares sin que nadie se diera cuenta. Pensaban que trabajaba en logística. No tenían ni idea de que me dirigía a una de las regiones más peligrosas de la Tierra bajo órdenes directas. Tenía códigos de autorización y una misión, pero lo que no tenía era una despedida. Me fui con un chaleco antibalas y un vacío en el pecho. Y entonces, 2 horas antes del despegue, algo sucedió, algo que convirtió el silencio en sollozos y la vergüenza en conmoción, algo que los hizo llamarme, llorando, disculpándose, suplicando entender lo que realmente había estado haciendo todo este tiempo. Pero ya era demasiado tarde para detener el avión, demasiado tarde para cambiar la misión, pero no demasiado tarde para que escuches la historia. Mi nombre es Serena. Me han llamado de muchas maneras: callada, extraña, un fracaso, pero nunca heroína hasta ese día. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Simplemente di escuchando en los comentarios, o dime dónde te encuentras. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Y si mi viaje te conmueve, por favor, considera suscribirte, no solo por mí, sino por cada guerrero silencioso que espera ser visto. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Las tardes de primavera en Alexandria tienen una especie de calidez que se posa sobre la piel como la seda. Pero esa noche, el aire dentro de la residencia Drayton estaba lejos de ser apacible. La casa resplandecía bajo candelabros en cascada y risas que sonaban un poco demasiado fuertes. Ivy, mi hermana menor, el reluciente trofeo de mi familia, se dirigía a Viena para una cumbre de biología molecular, y esta noche era su coronación. Profesores, inversores en biotecnología, parientes lejanos con trajes a medida y sonrisas bien cuidadas, todos vinieron a despedirla y, por supuesto, yo también estaba allí, aunque técnicamente nadie me había invitado realmente. Me quedé cerca del patio trasero, agarrando un vaso de agua como si fuera un ancla. Las copas de champán flotaban por la habitación en manos elegantes. Las conversaciones brillaban con menciones a las propuestas de subvención de Ivy, su charla TEDx, la vez que la citaron en la revista Science. Cuando llegaron las presentaciones, recibí el habitual desaire: "Esa es Serena, trabaja en el aeropuerto", o algo así, ¿verdad?, murmuró alguien. Mi madre no los corrigió. Ivy estaba preciosa esa noche, serena, pulcra, perfecta. Llevaba ese tipo de brillantez que hace que la gente se acerque solo para poder decir que estuvieron en su órbita. Y yo era la estática en la frecuencia, la callada en la esquina, el error que aprendieron a vestir para eventos públicos, pero que nunca aceptaron del todo. Y entonces, en medio del brindis de mi madre, sucedió. Ivy es el sueño que siempre quise, dijo, con la voz temblorosa de orgullo. Luego, con una risa que dolió más que una bofetada, añadió: "Y Serena, bueno, ella siempre prefirió el silencio". La sala rió ligeramente, educadamente. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del pie de mi copa. No me rompí. No parpadeé. Simplemente tragué el ácido que subió por mi garganta y asentí como si no estuviera sangrando por dentro. Fue entonces cuando mi reloj vibró, 3 pulsos cortos. Miré hacia abajo, directiva omega negra. Daga ligera H activada. Despliegue de 72 horas. Así de simple, el mundo real se deslizó bajo los zapatos de fiesta y los entremeses. Tenía 72 horas para desaparecer de nuevo. No se darían cuenta. Nunca lo hacían. Me fui durante el discurso de Ivy. Nadie miró hacia atrás. Nadie preguntó a dónde iba. Pasé junto a la mesa del comedor, ornamentada y excesivamente decorada,
y deslicé una pequeña caja envuelta para regalo debajo del ramo central de felicitaciones. Dentro había un colgante que una vez gané en un entrenamiento en el extranjero, algo que pensé que podría guardar como amuleto. Permanecería sin abrir. Al salir a la noche, no lloré. Ni siquiera sentí frío. Simplemente seguí caminando, pasando los parterres que ayudé a plantar cuando tenía 12 años, pasando el columpio del porche que crujía bajo mi peso durante las largas noches en las que me preguntaba si alguna vez sería suficiente. El vehículo utilitario deportivo esperaba junto a la acera, negro mate, con el motor ronroneando como una bestia que conocía su misión. Abrí la puerta, me acomodé en el asiento y eché un último vistazo a la casa, iluminada como algo sagrado. Y entonces me susurré a mí misma, piensan que cuido equipajes, quizás lo hago, porque alguien tiene que proteger las cosas que desechan, como el honor, los secretos y la última línea de defensa de este país. La puerta se cerró con un golpe sordo. El vehículo se adentró en la noche, dejando atrás una casa llena de extraños a los que solía llamar familia. Cuando entré en mi apartamento, el silencio golpeó más fuerte que el aire de la noche. Las luces parpadearon al encenderse automáticamente, de un blanco suave, utilitario. Nada en este lugar gritaba hogar, pero funcionaba como yo necesitaba, ordenado, eficiente, despojado de recuerdos. Todo tenía su lugar, como un cuartel vestido con disfraz de civil. Me quité los zapatos, me despojé de la ropa de civil que había llevado a la fiesta de Ivy y dejé mi reloj boca abajo sobre la mesa. La pantalla seguía oscura, pero palpitaba como un secreto. Caminé hacia la caja fuerte de la pared, giré la combinación por memoria muscular y la abrí. La carpeta que había dentro era gruesa, sellada y estampada con una diagonal roja, alto secreto. Solo para sus ojos. Misión daga ligera. Había estado esperando esta confirmación durante semanas, pero ahora que la tenía en mis manos, se sentía como sostener una cuenta atrás. Abrí el archivo y repasé el informe de nuevo, despliegue, Asia Occidental. Coordinar con la unidad de contrainteligencia táctica de nivel 7. Operar de forma independiente. Mantener la cobertura bajo el marco diplomático. Todos los canales de contacto restringidos a autorización cifrada de nivel 5. Flujo de mando directo desde Washington. Ventana de despliegue, 72 horas. Probabilidades de regreso exitoso por debajo del 60%. Cerré el archivo y me senté al borde de mi cama, sintiendo la gravedad de lo que significaba, no solo la misión en sí, sino el silencio que exigía. De nuevo. Por un momento, me permití derivar hacia algo que no había tocado en años. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una caja de metal cerrada con llave, pequeña y sin polvo. Dentro había una carta, arrugada, amarillenta por los bordes. Se la había escrito a mi madre la primera vez que me fui en un despliegue clasificado. La letra era más pulcra entonces, más joven, esperanzada. Una vez había intentado decirle quién era realmente, qué hacía realmente. Pensé que tal vez lo entendería si supiera la verdad, que tal vez, solo tal vez, estaría orgullosa. Pero nunca la envié. Me aferré a ella como un paracaídas de reserva que nunca tendría la oportunidad de abrir. La leí una última vez. El pecho no me dolía como antes. Me ardía. Luego la rompí por la mitad, dejé caer los trozos en la cámara de combustión junto al escritorio y la vi enroscarse hasta convertirse en cenizas. Algunas verdades nunca dejan rastro. Algunas esperanzas merecen el fuego. Al otro lado de la habitación, vi una foto clavada encima de mi estantería de equipo, mi abuela, Evelyn Harper, bata blanca, insignia de médico de campo, con ojos tan agudos como si hubiera visto venir la guerra antes incluso de que comenzara. Todos decían que era solo una enfermera de guerra, pero siempre supe que había algo más detrás de esa sonrisa tranquila, detrás de la forma en que nunca necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Me acerqué, toqué el marco. Me enseñaste a sobrevivir en silencio, susurré. Ahora tengo que vivir en él de nuevo. No sabía entonces cuán proféticas serían esas palabras, ni cuánto del legado de Evelyn pronto se abriría de par en par. Con una facilidad practicada, empaqué mi bolsa táctica, sin ruido, sin vacilación, documentos sellados en fundas impermeables, botiquín de emergencia, unidad de comunicaciones cifradas a escala reducida, lo de siempre. Revisé y volví a revisar mi equipo, como un ritual, como una oración, antes de cerrar la cremallera de la bolsa.
Alcancé el pequeño diario de cuero negro que guardaba escondido debajo de mi cajón cerrado. Cada operación que había dirigido estaba allí, codificada, fragmentada, privada. Abrí una página en blanco y escribí: esta es la última vez que me voy sin que nadie se despida, pero aún así me voy por ellos. Dejé el diario a un lado, me puse de pie y eché un último vistazo a la habitación. Nadie me extrañaría aquí. Nadie llamaría a la puerta. Podía desaparecer durante meses y el silencio permanecería perfectamente inmóvil. Así que apagué las luces y desaparecí en él. De vuelta en la casa, la fiesta había terminado hacía horas, pero el tintineo de los vasos aún resonaba débilmente en la mente de Ivy. Ahora estaba sola, descalza en la cocina, comiendo pastel frío de una copa de champán. La noche había sido todo lo que había soñado: elogios, flashes, felicitaciones de profesores que la llamaban una mente brillante con un futuro global. Y, sin embargo, algo en la forma en que Serena había desaparecido persistía como una pregunta sin respuesta, sin despedida, sin explicación, simplemente se había ido. Subió las escaleras, su bata de seda susurrando sobre el suelo de madera, y notó un viejo ordenador portátil sobre la mesita auxiliar cerca de la habitación de invitados. Serena debió de haberlo dejado, pensó, probablemente por accidente. El dispositivo era sencillo, sin pegatinas, sin funda, solo un gris opaco y con huellas dactilares. Por pura curiosidad, o quizás por un destello de algo más, Ivy abrió la pantalla. El sistema estaba protegido por contraseña, pero Serena no había cambiado sus hábitos en años. Jasper 1974, el nombre de un perro que tuvieron cuando Ivy tenía 5 años. La pantalla se desbloqueó. Ivy se desplazó por las carpetas sin rumbo, buscando fotos de la infancia, quizás algo nostálgico para publicar antes de su vuelo a Viena. Fue entonces cuando lo vio, un archivo enterrado en un directorio antiguo, con un nombre extraño. No estaba cifrado con nada avanzado, solo un cifrado básico de nivel de entrada, casi como si alguien no esperara que fuera encontrado. Ivy dudó, luego hizo clic. El documento se abrió parpadeando. Se le revolvió el estómago. Autorización de despliegue, comandante Hawk. Serena Drayton. Autorización de nivel 6. Debajo del encabezado había un sello que reconoció de la clase de cívica, el del Departamento de Defensa. Las palabras no solo eran impactantes, eran surrealistas. ¿Serena? ¿Nivel 6? ¿Era esto una broma? ¿Algún engaño elaborado? Se inclinó hacia adelante, leyendo una y otra vez. Comandante Hawk, el alias le sonaba. Abrió un navegador y buscó el término. Un solo resultado: un informe censurado de un boletín de noticias internacional, una misión de extracción encubierta de los Estados Unidos en Yemen, no reclamada por el Pentágono. Sin imágenes, sin nombres, solo una frase: fuentes atribuyen el éxito de la operación a un agente no identificado conocido solo como Comandante Hawk. Le temblaban las manos. Corrió a la habitación donde solía dormir Serena, esa de la que su madre siempre ponía los ojos en blanco, esa tumba desordenada suya, diría Eleanor. Pero ahora Ivy miraba con nuevos ojos. El desorden parecía intencionado, un disfraz. Debajo de una alfombra gastada en la esquina, notó algo extraño. La apartó y encontró una caja de madera, pesada, fría, forrada con algo metálico, plomo quizás. Estaba cerrada a cal y canto, sin bisagras visibles, sin cerradura. Pudo ver que lo que fuera que estuviera dentro no estaba destinado a cualquiera. Se sentó sobre sus talones, con el corazón acelerado. Por primera vez en su vida, Ivy sintió un escalofrío por su hermana, no vergüenza, no piedad, sino asombro y miedo. Llamó a su madre. Eleanor respondió con su habitual tono cortante. Creo que algo está pasando, comenzó Ivy. Encontré algo en los archivos de Serena, como de nivel gubernamental, decía Comandante Hawk, había un sello del Departamento de Defensa. Oh, Ivy, interrumpió Eleanor, divertida y despectiva. Cariño, tu hermana dobla camisetas en la Administración de Seguridad en el Transporte. No dejes que tu imaginación se interponga en tu futuro. Solo estás cansada de la fiesta. Pero, mamá, no era solo. Su madre espetó: no sabotees tu imagen por una fantasía. Vas a Viena. Mantengámonos enfocadas, ¿quieres? La llamada terminó. Ivy se quedó quieta,
mirando la pantalla silenciosa. Allí estaba de nuevo el nombre de su hermana, Serena Drayton. Debajo, la insignia del Departamento de Defensa brillaba débilmente en el reflejo de la lámpara de escritorio. Y por primera vez, Ivy no vio a su hermana como la invisible de la habitación. La vio como algo mucho más peligroso, un enigma, un fantasma dentro del sistema, una mujer que había vivido una vida entera que Ivy ni siquiera había imaginado. La luz del sol de la mañana se derramaba por la terminal de Dulles, atravesando los altos muros de cristal como cuchillas de fuego blanco. Ivy estaba de pie con su maleta de diseñador a su lado, flanqueada por Eleanor y Richard, con expresiones tensas pero orgullosas. Este era su momento, otro sello de pasaporte en una vida tan cuidadosamente cultivada. El chofer esperaba en la acera. Todo iba según lo planeado hasta que apareció el convoy negro. 6 vehículos blindados, sin marcas, solo acero negro mate abriéndose paso entre el tráfico como algo salido de una película de guerra. El vehículo utilitario deportivo del centro se detuvo justo frente a ellos. Las puertas se abrieron, luego la trasera hizo clic, y Serena salió. No era la hermana que recordaban. Ahora era otra persona, alta, serena, con la espalda recta como una línea de pista de aterrizaje, vestida con el uniforme completo de oficial de la Fuerza Aérea, no con los caquis de seguridad del aeropuerto. Insignias de latón auténticas, galones con alas plateadas, el parche con su nombre decía Drayton, y debajo una elegante etiqueta que decía Hawk. Sus gafas de sol reflejaban el cielo. Sus botas no hacían ruido. Eleanor jadeó audiblemente, su teléfono se le resbaló de los dedos y se rompió contra el pavimento. Richard no dijo nada durante varios segundos, solo se quedó mirando, y luego murmuró, «Dios mío, estábamos tan equivocados». Ivy apenas respiraba. Serena ni siquiera los miró. Asintió una vez a un oficial cercano, luego se dio la vuelta y caminó hacia adelante, directamente hacia la zona de puertas seguras, como si ellos ni siquiera estuvieran allí. Sin pausa, sin explicación, sin drama. Pero Ivy no podía dejarla ir. Corrió tras ella, pasando los taxis, pasando a un atónito oficial del aeropuerto, hasta el aparcamiento, donde Serena estaba a punto de subirse a otro vehículo utilitario deportivo. La alcanzó y agarró el brazo de su hermana. «Serena, ¿qué es esto? ¿Quién eres?» Serena finalmente se giró y miró a su hermana a los ojos. «Soy la persona que ninguno de vosotros vio jamás», dijo. «¿Pero el Pentágono?» «Ellos me han visto durante años». Luego se subió al vehículo. La puerta se cerró y, así de simple, se había ido de nuevo. No había ira en su voz, ni amargura, solo una aceptación plana, como si ya hubiera hecho las paces con la ausencia de amor. 4 horas más tarde, la impulsiva publicación de medianoche de Ivy se convirtió en tendencia en todas las principales plataformas. La publicación originalmente había sido solo por curiosidad, una captura de pantalla borrosa del archivo que encontró, con una leyenda medio sarcástica, aparentemente, «Mi hermana es la comandante Hawk». Pero alguien en el aeropuerto había tomado una foto nítida de Serena saliendo del vehículo utilitario deportivo con el uniforme completo. Al mediodía, la comandante invisible era tendencia. Miles de personas compartieron la imagen, un fantasma a la vista de todos, una mujer a la que su propia sangre le negó el reconocimiento pero que vestía el valor como una segunda piel. Otros cuestionaron el momento, ¿era esto un truco de relaciones públicas, una jugada de reclutamiento? A media tarde, el Departamento de Defensa intervino. Se emitieron solicitudes de retirada. La imagen fue clasificada. La publicación de Ivy desapareció de su perfil, pero la chispa ya había prendido la hierba seca de Internet. De vuelta en el Pentágono, me llamaron a una reunión de operaciones de emergencia. Dijeron que la filtración no pondría en peligro la misión, pero había atraído atención, del tipo que las unidades en la sombra como la mía evitaban a toda costa. Caminé sola por los pasillos, flanqueada por hombres que todavía susurraban mi nombre en clave con cuidadosa reverencia. Al acercarme a la sala de conferencias segura, la vi de nuevo. «¿Ivy?» Estaba de pie torpemente afuera, agarrando una insignia temporal de consultora civil. Aparentemente, sus credenciales en biotecnología le habían conseguido un lugar en un papel de asesora civil. Levantó la vista como si esperara algo. No me detuve, no parpadeé, simplemente dejé que la puerta se sellara detrás de mí con un silbido hidráulico. Dentro, me enfrenté a la brillante mesa de guerra,
con mapas girando en la pantalla, zonas rojas, superposiciones azules, cuadrículas de satélite. Una voz crepitó por el altavoz: «Comandante Hawk, tiene la palabra». Di un paso adelante, y por primera vez, ni siquiera mi familia podía fingir que no existía. La sala de guerra estaba en silencio, ese tipo de silencio eléctrico justo antes de que caiga un rayo, sin aliento desperdiciado, sin garganta carraspeada. Me paré frente a la pantalla, con un puntero en la mano, un mapa de calor satelital del oeste de Irán brillando detrás de mí. La operación Daga Ligera había tomado forma a través de meses de inteligencia conjunta, contrainteligencia, intercepciones fallidas y un topo que se había desconectado una semana antes de tiempo. Ahora descansaba en mis manos. Esbocé el protocolo de ataque, los datos de las casas seguras enterradas, las vías sintéticas utilizadas para convertir en arma un agente biológico latente que creíamos que se estaba sintetizando bajo tierra, justo a las afueras de Tabriz. El riesgo, catastrófico. El plazo, acelerándose. Teníamos 72 horas para coordinar con una unidad internacional de operaciones encubiertas, sin prensa, sin errores y sin reconocimiento si teníamos éxito. Mientras hablaba, vi sus rostros, hombres y mujeres uniformados, de ojos agudos, curtidos por la guerra y la burocracia. Pero ninguno de ellos me miró como Eleanor lo había hecho alguna vez. Ninguno de ellos vio una decepción en una silla que debería haber pertenecido a otra persona. Aquí, en esta sala, yo era la comandante Hawk, y escuchaban como si sus vidas dependieran de ello, porque así era. Afuera, detrás de un cristal a prueba de balas, Ivy permanecía inmóvil como una estatua, con sus credenciales de consultora civil colgadas al cuello, inútiles ahora. No se le permitía entrar, pero podía verme de pie exactamente donde nadie en nuestra familia pensó que pertenecería. Su mano se presionó ligeramente contra el cristal como si intentara tocar la versión de mí que nunca supo que existía. No miré en su dirección, pero sentí el peso de su mirada. Más tarde, me dijeron que susurró en voz baja: «Ella siempre ha sido esta mujer. Simplemente nunca lo vimos». Después de la reunión, mientras me llevaban a sesiones informativas de seguimiento, Ivy encontró el camino de regreso a mi apartamento. El teclado numérico bajo el suelo, el que había escondido bajo documentos laminados y polvo, finalmente aceptó una contraseña: 27 de marzo 1939, el cumpleaños de Evelyn Harper. Ella había sido la única a la que permití ver las grietas. Dentro de la bóveda no había mucho, solo una pila de cartas, una con el sello del secretario de Defensa, algunas fotografías, granuladas y agrisadas por el sol del desierto, yo en Yemen, en Somalia, liderando sin un nombre, y un dibujo, desvaído en las esquinas, un garabato infantil: «Quiero proteger a América como lo hace la abuela». Pero lo que la rompió no fueron las medallas ni los archivos de operaciones, fue la carta que nunca envié. Ivy la encontró metida en un diario encuadernado en cuero, con una letra más cruda que táctica. «No necesito que me quieran como a Ivy. Solo quiero saber que crees que soy suficiente». Lloró entonces, y Ivy Drayton no lloraba esa noche. Me llamaron de nuevo al cuartel general, pero antes de que llegara, Internet explotó. Ivy había publicado las fotos, las medallas, el dibujo, la carta. Su leyenda decía: «Yo siempre fui la celebrada, pero la que me protegió a mí y a este país fue la que dejamos atrás». Se volvió viral en menos de 5 horas, 5 millones de compartidos en 24. Todos los presentadores de noticias, desde Fox hasta NPR, lo recogieron. La comandante invisible ahora tenía un rostro, y el mundo comenzó a exigir un nombre. El Departamento de Defensa no estaba contento. Se programó una rueda de prensa. Se activaron los protocolos. Los reporteros pululaban por el edificio de mi apartamento, mi antigua base, incluso la casa de mi infancia. Eleanor, me dijeron, se negó a hacer comentarios. En un pasillo seguro bajo el Pentágono, un asesor me acorraló antes de la siguiente sesión de estrategia. «Sabes que no puedes esconderte para siempre, Hawk», dijo, bajando la voz. «La luz viene a por ti, lo quieras o no». No me inmuté. Simplemente lo miré directamente a los ojos. «No estoy persiguiendo la luz», dije. «Solo estoy haciendo mi trabajo, incluso en silencio». Aterrizamos en la base aérea de Incirlik bajo un manto de oscuridad, ese tipo de noche tan espesa que hacía que incluso el acero pareciera frágil.
La rampa trasera del C-17 bajó con un siseo, y caminé hacia el frío seco de una medianoche turca con una sola cosa en mente: Daga Ligera acababa de volverse personal. El oficial al mando me recibió con un seco asentimiento, con los ojos inyectados en sangre por horas de inteligencia a nivel de triaje que inundaba los sistemas cifrados. Comandante Hawk, dijo, sin perder tiempo. Tenemos una señal de sombra. Dejé de caminar. Solo había leído sobre sombra con tinta negra en archivos censurados, activo de nivel 0, incrustado en lo profundo de Teherán, nunca identificado, nunca extraído. ¿Sigue activa?, pregunté. Él simplemente me entregó una tableta. En la pantalla había una forma de onda codificada, el tipo de señal de socorro que no escuchas a menos que alguien esté a 5 segundos de ser capturado. La contrainteligencia de Teherán había rastreado a sombra. La ventana para interceptar, menos de 48 horas. Luego se ejecutó el análisis de voz. Por un momento, no respiré, no porque no pudiera, sino porque mis pulmones se negaron a creer lo que oían. El audio se descifró en habla, palabras forzadas, agudas como un susurro, pero inconfundibles. Era ella, sin evacuación civil. Repito. Paquete de datos confirmado. Sombra comprometida. Me quedé mirando la pantalla, la voz que una vez me leía cuentos antes de dormir, que recitaba instrucciones de triaje de combate como canciones de cuna. Evelyn Harper. Mi abuela, muerta desde hacía más de una década, o eso nos habían dicho. El silencio a mi alrededor se sintió como un trueno. No dije su nombre. No necesitaba hacerlo. Su voz era un recuerdo que nunca me había atrevido a perseguir, pero ahora me perseguía a mí. Una vez me dijo: los más fuertes nunca reciben estatuas, Serena. Desaparecen para mantener a otros en pie. Ahora estaba desapareciendo de nuevo, pero esta vez podía seguirla. El mando aprobó el plan de extracción en el acto. Sin ataques aéreos, sin drones, solo una célula de infiltración de 4 personas, con cobertura civil, en el mercado negro de Teherán. Debíamos localizar a Sombra, recuperar el paquete de datos cifrados y extraer. A cada uno se nos permitió una única mochila táctica, un rastreador incrustado y nuestros instintos. Éramos fantasmas persiguiendo a un fantasma. Antes de despegar, entré en una sala de comunicaciones segura y abrí una línea directa, encriptada a través de 4 capas de defensa. Ivy respondió al segundo timbre. ¿Serena? Su voz se quebró. No había sabido de mí en días. Está viva, dije. ¿Quién? La abuela. Hubo silencio. Nunca murió, Ivy. Vivió donde nadie podía encontrarla, como yo lo he hecho. El peso de esa frase quedó suspendido entre nosotras. Sabía lo que sentía: incredulidad, traición, asombro, todo enredado. No se lo digas a mamá, susurré. Guarda esta verdad para ti, por mí. Su respiración se estremeció. Lo prometo. Y Serena, te protegeré esta vez, como siempre lo hiciste por mí. Cerré los ojos por un instante. Eso era todo lo que necesitaba. De vuelta en la pista, me preparé. Esta no era solo otra misión. Ni siquiera era venganza. Era legado. Me até las botas más fuerte de lo habitual, aseguré mi equipo con manos más firmes de lo que esperaba. Llevaba la pulsera que Ivy me dio, una simple banda de plata grabada con una palabra: Hawk. El metal frío quemaba un poco contra mi piel como si me recordara lo que llevaba ahora, no solo un rango o un deber, sino un linaje, una tradición silenciosa de mujeres que habían servido sin aplausos. Mientras las hélices del Black Hawk rugían a la vida, subí a bordo y tomé mi asiento junto a la ventana. Nos elevamos en la negrura, las luces de la ciudad desvaneciéndose en estrellas debajo de nosotros, pero no estaba mirando hacia adelante. Mi mirada se fijó en algún lugar entre la memoria y el instinto. Esto no era solo un rescate. Era yo adentrándome en una historia que comenzó mucho antes de que yo naciera, y esta vez estaba lista para escribir el final. Entramos en Teherán a través de un estrecho túnel de carga bajo la frontera armenia, una antigua ruta comercial de la Guerra Fría reactivada para sombras como nosotros. Sin luces, sin comunicaciones, solo nuestra respiración y nuestras botas resonando a través de piedra y acero. Los parámetros de la misión eran estrictos: localizar a Evelyn, extraer el disco duro y desaparecer.
Las coordenadas nos llevaron a un antiguo matadero reconvertido en un casino del mercado negro, todo luces de neón y whisky, sudor cubriendo ganchos oxidados. Apestaba a sangre vieja y secretos nuevos. Me moví como un espectro por los pasillos, cada paso calculado. En algún lugar más allá de las mesas de ruleta y los azulejos rotos, la encontré. Evelyn estaba sentada encorvada en un húmedo almacén, con la pierna vendada con cinta adhesiva, la espalda contra una caja de tecnología de contrabando. Incluso herida, sus ojos cortaban como el cristal. «Lo conseguiste», carraspeó, y luego me entregó un pequeño disco de metal. «Están ganando tiempo, pero esto lo termina». «Tómalo». «La lista está dentro». Tomé el disco. No me temblaron las manos, pero sí el corazón, porque Evelyn no debería seguir tan lúcida, ni tan tranquila. La lista de la que hablaba no solo contenía ubicaciones de instalaciones de armas biológicas, sino nombres, compradores, científicos y líderes. Fue entonces cuando oí el clic del seguro detrás de mí. Me giré. Marcus Reed. No necesité ver su cara. Su postura lo decía todo, culpa envuelta en pánico. «No quería esto, Serena», murmuró. «Tienen a mi familia, Anchora. Dijeron que enviarían pedazos. Les di la ubicación de Evelyn hace 3 días. Pensé que nos habríamos ido antes de que llegaran. Sentí que se me tensaba la mandíbula». «¿Vendiste tu honor por miedo?» No pudo mirarme a los ojos. «¿Siquiera sabes quién es ella?», pregunté, pero él ya lo sabía, y ese conocimiento lo había quebrado. Él no apretó el gatillo, pero alguien más lo hizo. Una bala atravesó la habitación. Evelyn se abalanzó, su frágil cuerpo protegiendo el mío, y se desplomó antes de que pudiera atrapar su grito. Disparé de vuelta por instinto, abatí a 2 asaltantes en la puerta y la arrastré a cubierto. Su sangre empapó mis mangas mientras presionaba el vendaje más profundamente. «Terca, brillante mujer», susurré. Sus ojos se agitaron. Alcanzó el disco, lo metió en el bolsillo de mi chaleco. «No dejes que nadie lo reescriba. Tú llevas la verdad. Tú la cuentas a tu manera». Su aliento se desvaneció entre palabras. «Ellos no eligen quién es recordado». Luego se fue. No tuve tiempo para el duelo. El aire se estremeció con más disparos. Pedí por radio una evacuación aérea. Teníamos menos de 3 minutos. La cargué sobre mi hombro, ligera como una bandera bien doblada, y corrí. Mientras el helicóptero descendía sobre el borde del complejo, salté a la bahía abierta, con un rastro de sangre detrás de mí como tinta de una historia que nadie terminó. Nos elevamos en la noche. No lloré. En cambio, abrí mi bitácora táctica y escribí: «Una mujer renunció a su nombre por la verdad. Yo soy la segunda». A la mañana siguiente, todavía en pleno vuelo, llegó un mensaje de Ivy, el periodista que llamó. Era un infiltrado. Un espía. «Mamá lo confrontó, Serena. Mamá protegió tu nombre esta vez. Te eligió a ti». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. No sabía qué era más pesado, las últimas palabras de Evelyn o la repentina y frágil verdad de que quizás ya no estaba sola. Quizás alguien finalmente me vio, no como Hawk, no como la hermana en las sombras, sino como Serena. Y quizás, solo quizás, esa era suficiente luz para llevar a lo que viniera después. Langley siempre olía a cloro y sospecha. Me pusieron en el ala de descontaminación, me despojaron de armas, uniforme, rango. Volví a ser solo Serena Drayton, cuerpo limpio, alma bajo vigilancia. La misión se había hecho pública. La traición de Marcus Reed dejó huellas digitales por todo nuestro rastro. Yo era la única superviviente. Eso me hacía peligrosa. Eso me convertía en sospechosa. Durante 36 horas nadie me llamó comandante. Me llamaron agente, sujeto, o peor aún, posible responsabilidad. Hacían las mismas preguntas en rotación: ¿por qué fuiste la única en regresar? ¿Conocías a Sombra personalmente? ¿La estabas encubriendo? No dije nada. El disco duro que me dio Evelyn aún no había sido descifrado. Hasta que lo fuera, todo lo que tenía era silencio, y una pulsera grabada con un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Entonces el disco se abrió,
no con códigos ni hackeos, sino con la huella dactilar de Evelyn, preservada en un sensor encerrado dentro del relicario que siempre llevaba. Lo que surgió no fue solo la prueba de la red de armas biológicas, fue una tormenta de fuego. Dentro estaban los nombres de 14 agentes infiltrados, operaciones en curso a través de la OTAN, el Pacífico, África, todos de alta autorización, todos activos. Y luego sus notas, manuscritas, precisas, implacables. Había descubierto lo que llamaba una alianza en la sombra, funcionarios dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que manipulaban misiones de contrainteligencia para beneficiarse de la inestabilidad extranjera, un sindicato del silencio. Era una mecha, y yo acababa de encenderla. Me convocaron a una cámara privada 2 niveles por debajo del Pentágono. El secretario de Defensa se sentó frente a mí, su rostro tallado en mármol y horas sin dormir. Se da cuenta, comenzó, de que no solo trajo a casa una memoria USB. Trajo algo más grande que la verdad. Trajo la duda. Y la duda, comandante, es fatal en nuestra línea de trabajo. No la traje a casa para enterrarla, dije. La traje para terminar con esto. Se inclinó hacia adelante. Ha sido subestimada, ignorada, borrada. Pero ahora el mundo la ve. No me importa si me ven, respondí. Me importa si escuchan. Esa tarde, regresé a mis aposentos. En mi puerta había un sobre sencillo, sin sello oficial, solo 2 palabras con letra temblorosa, de mamá. Dentro había una carta manuscrita. Sus palabras rompieron algo dentro de mí que no sabía que había enterrado. Guardé silencio cuando Evelyn desapareció. Guardé silencio cuando tú desapareciste en tu misión, pero no guardaré silencio ahora. Miré a un traidor a los ojos y mentí para protegerte. Si puedo hacer eso, también puedo decir lo único que nunca hice bien. Te quiero, aunque sea tarde. Sostuve esa carta como un salvavidas. Más tarde, abrí la caja de madera que Evelyn me dejó. Dentro había una vieja foto de ella sosteniendo una bandera estadounidense en el calor polvoriento de Irak, y debajo un cuaderno desvaído. La primera línea decía: si la historia es escrita por los que son vistos, entonces los que no son vistos deben escribir el resto. A la mañana siguiente, me pidieron que hablara. Sin prensa, sin cámaras, solo una sala de oficiales, viudas, veteranos y asesores políticos, la gente que siente el peso mucho después de que se prenden las medallas. Me acerqué al micrófono, no en uniforme, sino con la ropa de alguien que regresó cambiada. No vine aquí para disculparme por el silencio, comencé. Vine a hablar por aquellos cuyas historias nunca vieron la luz del día. Hay misiones de las que nadie oye hablar, pero hay personas a las que no podemos permitirnos olvidar. Mi nombre es Serena Drayton. Comandante Hawk. Regresé de las sombras no para ser vista, sino para asegurarme de que la verdad ya no viva allí. No aplaudieron. Se pusieron de pie, sin un solo sonido, solo un silencio que nunca había oído antes, no de desdén, no de vergüenza, de reconocimiento. Después de la conferencia de prensa, no me ofrecieron una medalla ni un escenario. Me ofrecieron algo mucho más peligroso, autoridad, una autoridad temporal y estrictamente supervisada para auditar y limpiar la misma red que Evelyn había estado rastreando durante más de 2 décadas. El libro negro, una sombra de corrupción escondida a plena vista. Por primera vez, no era solo una herramienta en el plan de otra persona. Era yo quien sostenía el bisturí. Pero sabía que no debía actuar a lo loco. En lugar de volcar todo el conjunto de datos en la arena pública y prenderle fuego al sistema, lo segmenté. Autorización de 3 niveles, solo interna, sujeta a protocolos de seguridad nacional. Dije en la primera reunión, la verdad es como una droga. Si la dosificas mal, no despiertas a la gente. La matas. Nadie se rió. Luego vino Marcus. Lo mantenían en una instalación tan remota que necesité 2 traslados y un escaneo de retina para verlo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no físicamente, simplemente reducido. Tú ganas, murmuró cuando entré en la habitación. Me senté frente a él y dije, no, Evelyn gana. Solo me estoy asegurando de que su nombre no sea borrado de los archivos. Deslicé una foto sobre la mesa, su esposa e hija, vivas, sonriendo, escondidas en una casa segura en Ankara. No soy como tú, le dije.
No destruyó vidas inocentes para castigar a los culpables. No lloró, pero algo dentro de él se desmoronó. Una semana después, estaba de pie frente a una sala de reuniones de alta seguridad en el Pentágono. Los asistentes llevaban estrellas, medallas y reputaciones pulidas a la perfección. Expuse las pruebas, 7 nombres vinculados a contratos ilegales, un plan de propaganda para escenificar victorias falsas en Siria y un documento que Evelyn había conservado, firmado por un subconsejero de Seguridad Nacional en 2008. Me miraron en un silencio atónito mientras colocaba el diario de Evelyn en el centro de la mesa. Esta mujer no necesita una estatua, dije. Solo necesita que alguien diga que tenía razón mientras aún estaba viva. Silencio de nuevo. Luego, un coronel de pelo cano, Rose, se ajustó el cuello y dijo, Evelyn Harper sirvió a 3 administraciones, vivió sin reconocimiento. Añadan su nombre ahora. Esa noche, Ivy me encontró en los escalones de la entrada con algo apretado en la mano. Encontré una vieja grabación de voz, susurró. Es de Evelyn. Nombra al hombre que obligó a mamá a dejar el ejército. Está en la lista del libro negro. Se me oprimió el pecho. Así que mamá no era solo dura conmigo, murmuré. Estaba sobreviviendo a algo. Ivy asintió, con lágrimas en los ojos. Quizás nunca te odió. Quizás simplemente no sabía cómo luchar contra ello. Más tarde, abrí mi diario y escribí, la justicia no se trata de una sola victoria. Se trata de corregir la historia, dar voz a los olvidados y asegurarse de que la traición no tenga ningún rincón seguro, no porque los odiemos, sino porque no permitiremos que la verdad se tuerza de nuevo. Enterramos a Evelyn en silencio, no en un gran cementerio con titulares o elogios fúnebres, sino en una parcela tranquila a las afueras de Arlington, solo una bandera, una foto en blanco y negro, y 3 mujeres que finalmente se encontraban en el mismo lado de la historia. Los dedos de mi madre temblaron mientras colocaba su mano sobre la tumba. Mi hija volvió a casa, dijo en voz baja. Solo desearía haberlo visto antes. No hablé. Simplemente coloqué la insignia de Hawk junto al nombre de Evelyn. Nunca regresé a mi antigua unidad. En cambio, acepté un puesto como asesora de contrainteligencia estratégica bajo el mando nacional, un trabajo tranquilo, de supervisión y de remodelación de protocolos. Ya no me interesaba apretar gatillos. Quería reescribir el libro de reglas. He terminado de ser una cuchilla, dije en mi primer memorando. Es hora de ser la pluma. Una tarde, Ivy me recogió y me llevó a una casa junto al lago, nuestra cabaña de la infancia, restaurada con el porche arreglado y las contraventanas pintadas de azul de nuevo. Mamá lo había hecho ella misma. Comimos pastel de manzana alrededor de la mesa de la cocina, sin culpas, sin sermones, solo 3 mujeres contando historias sobre Evelyn como si nunca se hubiera ido. Ivy sonrió. Una vez me dijo que harías que el mundo se inclinara ante ti algún día. Simplemente no dijo que sería de esta manera. Esa noche, encontré una última caja de madera metida en mi armario. Dentro había cartas que Evelyn había escrito, una para cada mujer de nuestro linaje. La mía decía, pensarás que no eres suficiente, pero un día el mundo se ajustará a tu forma porque no encajaste en la que te dieron. La primavera siguiente, asistí a una ceremonia de nombramiento, nuevos cadetes prestando juramento bajo un brillante sol de Virginia. Llevaba ropa de civil y me senté en la primera fila. Una joven se detuvo en el podio, sus ojos se encontraron con los míos. Dudó, luego asintió. Después, se me acercó. Señora, ¿es usted la de la Operación Sombra? No respondí. Simplemente puse mi mano en su hombro. Cuando el mundo no te vea, le dije, es cuando te verás a ti misma con mayor claridad. Recuérdalo. Mientras me alejaba, pensé para mis adentros, una vez creí que tenía que ser vista para ser amada, pero ahora sé que la presencia no se trata de luces o títulos. Se trata de elegir proteger incluso cuando nadie recuerda tu nombre. Y si lo olvidan de nuevo, se lo recordaré, no con ruido, sino con la calma de alguien que nunca necesitó que le creyeran para seguir creyendo. A veces las batallas más silenciosas dejan las cicatrices más profundas, y a veces quienes caminan a través del fuego sin aplausos son precisamente quienes reescriben lo que significa la fuerza. Esta historia no fue